Enhorabuena, hoy veremos una introducción de los números enteros, más conocido en Chile como los números negativos. Aunque los números negativos sean solamente una parte importante de los números enteros. El panorama de la humanidad en cuanto a la matemática es que los números se inventan en Mesopotamia, ¿ya? Y aparecen con la civilización sumeria. De ahí viene la palabra suma también. Se ocupan los números naturales, como por ejemplo el 1, el 2, 3, 4, 5, etcétera, para resolver ciertas necesidades de conteo, de registro, de llevar inventario y de realizar varios cálculos, ¿ya? Los naturales son números infinitos, pero recuerden que siempre parten del uno, no del cero. Y después de los números naturales aparece el cero, como invención en el continente de Asia, en el país de la India, pero se bautizó y se hizo más popular en Europa, aunque los orígenes son asiáticos. El cero va a proporcionar las bases para nuestro sistema actual, que es un sistema decimal y posicional, y después de esto aparecen nuevas necesidades. Las necesidades, por ejemplo, son poder registrar pérdidas, algunas deudas y otros instrumentos de tipo comercial o financiero. También sirve para poder representar distancias que van en direcciones opuestas, para representar elevaciones como la cima de las montañas o depresiones como la cima de las profundidades del océano. También la necesidad de contar hacia atrás y la de representar magnitudes físicas que van en direcciones opuestas, ¿ya? Entre varias otras más, como por ejemplo también representar la temperatura, ¿ya? Y así aparecen los números enteros. Los números enteros son los números positivos, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Los números negativos, como el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, y así sucesivamente. Y a esto se le añade el cero. Estos serían los números enteros. Los números negativos son parte fundamental de este conjunto, ¿ya? Y lo otro curioso es que en los números enteros no hay cabida para fracciones, ni decimales, ni radicales. Es decir, el un medio, el menos tres cuartos, el 0,7, el menos 2,8. Y por ejemplo, la raíz de menos 5 no tienen cabida en este conjunto, ¿ya? Los enteros también se pueden representar en una recta numérica. Y la recta numérica la vamos a ver más adelante, para que vean de dónde nace. Y bueno, esto lo había comentado anteriormente, pero el cero forma parte fundamental de los enteros. Y estos números enteros tienen diversos usos en la vida cotidiana y sirven para resolver muchos problemas de la cotidianidad o de la vida diaria, de la vida real, ¿ya? Tienen muchas prestaciones. Y se representan con una letra Z con una doble diagonal. Eso con respecto a los enteros. Ahí está la representación de los enteros. Esa Z, que tiene dos diagonales, es la forma más, o sea, la forma más resumida, ¿cierto? Para referirse al sistema numérico de los enteros. También tenemos que comentarles que hay otras Z, ¿ya? Que incluyen el signo arriba, que se refiere a los enteros negativos, el que tiene la Z y el signo menos, son los enteros negativos o los números negativos, ¿ya? El cero, que podría o no llevar signo, y esta Z de los enteros positivos, que son simplemente los números positivos, los que hemos trabajado siempre, pero nunca le hemos dicho que son números positivos. Simplemente nos referíamos a ellos como números naturales. En la pantalla pueden ver una recta numérica con números naturales. Yo les comenté que partían del uno, ¿cierto? Después del 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y los números naturales son infinitos, por eso no tiene fin. Ese es el último símbolo que está ahí, que se llama lemniscata. Después, ahí están los naturales, ¿cierto? Los marcamos. Después de eso aparece el número cero. Como yo les dije anteriormente, se inventó después el cero. Y con el cero, si lo suman los naturales, aparece otro conjunto que son los cardinales. Y estos empiezan en el cero y luego sigue con el uno, el 2, el 3, el 4, el 5.
Pero ¿qué pasa con los números negativos? ¿Cuándo aparecen? Ya lo vamos a ver. Los números negativos aparecen con el conjunto de los enteros, que sería la suma de los cardinales más los números negativos. Esos serían los enteros. Y ahora me gustaría hacer énfasis a dos cosas. Lo primero, aparecen los signos que le puse con color rojo, ¿cierto? Para marcarlo. Los signos negativos antes de cada número, ¿ya? Entonces, eso lo vuelve el número distinto a su reflejo, por decirlo así. El menos uno no es igual al uno, aunque compartan ciertas cosas. El menos 4 no es igual al 4, así como el menos 6 no es igual al 6, ni el menos 100.000 es igual al 100.000. Comparten su magnitud, pero van en direcciones opuestas y en la recta numérica también. Y lo otro que les quiero señalar, que si se dan cuenta, en el extremo derecho, en el infinito, ahora aparece el signo, ¿ya? Antes no lo tenía, ahora lo incluimos. ¿Por qué? Porque se refiere que para allá van a estar los infinitos positivos. Mientras tanto, en el extremo izquierdo está la lemniscata, ¿cierto? Con un signo negativo que nos señala que hacia esa dirección los números se van a volver cada vez más negativos hasta llegar a un infinito negativo, ¿ya? Obviamente el infinito no es un número, es un concepto, pero tiene mucha importancia. Lo que deben saber es que el símbolo que ocupamos para hacer el infinito se llama lemniscata. Representa el infinito y que se habla hoy en día de que hay infinitos más grandes que otros. Lo otro que deben saber es que hay infinitos positivos y negativos, como ya lo señalamos, ¿ya? Bien, entonces, de la representación más básica de los enteros, ahí tenemos los números negativos, el cero y los números positivos. Ahora, ¿cómo se representan los números negativos? Ahí en pantalla les dejé algunos consejos, algunos tips, y se los voy a leer, obviamente, y vamos a hacer unos ejemplos de cómo se hace y cómo no, ¿ya? Los enteros negativos siempre tienen que llevar su signo. Por lo tanto, el del medio ya no serviría. El 5 solito ya no nos sirve. Si no lo llevan, automáticamente se da por entendido que el número es positivo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Los enteros negativos siempre deben llevar el signo delante del número, o antes, o a la izquierda del número, ¿ya? No lo pueden colocar después. Por lo tanto, nuestra tercera opción también falla. Y colocar el signo después del número dará a entender que viene una sustracción, o más conocido en Chile, que viene después una resta, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería de la forma que estamos mostrando en pantalla, con el 5 negativo, ¿cierto? Se escribe de la primera forma y no de la segunda ni la tercera. ¿Y cómo representamos los números positivos? Aquí vienen algunos tips también. Los enteros positivos no siempre tienen que llevar su signo, o sea, podrían tenerlo como podrían no tenerlo, ¿ya? Si no lo llevan, automáticamente se da por entendido que el número es positivo, así que eso no es problema. Por ejemplo, no sé, pues yo le pregunto la edad a un niño, ¿qué edad tienes? Me dice 5. No tiene por qué decirme 5 positivo, ¿ya? Bien, ¿qué otra cualidad? Sí, ¿qué otra cualidad tiene? Es que los enteros positivos, si llevan el signo, tienen que llevarlo adelante del número o antes, o a la izquierda del número. Por ejemplo, como la primera opción. ¿Por qué? Porque si usted coloca el signo después del número, dará a entender que viene una adición o una suma. Por lo tanto, colocar el signo después estaría mal. Así que solamente de las dos primeras formas está correcto colocar o representar un número positivo, un entero positivo. Con respecto al cero, el cero sabemos que es un elemento neutro que podría no tener signo o podría tener uno de los dos, ¿ya? Y que sumarle cero a un número no altera el número, ni restarle cero a un número tampoco lo altera. Así que de las tres formas que usted está viendo en pantalla, se puede representar el número cero, con signo, sin signo y con cualquiera de los dos signos. Bien, entonces, haciendo un resumen, si tenemos los enteros negativos, le sumamos el cero y le sumamos los enteros positivos, lo que vamos a obtener son como resultado el conjunto de los enteros, así como un global, ¿ya? Entonces el conjunto de los enteros es más grande que los números negativos, es más grande que los números positivos,
y es más grande que el cero, porque son los tres juntos, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Y qué otra cosa? Que el cero marca como, por decirlo así, la mitad entre ellos, ¿ya? Es una división muy representativa. ¿Por qué? Porque el cero siempre va a ser mayor que los números negativos, pero siempre menor a los números positivos. También se lo dejé ahí en palabras, que las vamos a leer también, que los números negativos siempre son menores que cero y siempre menores que los números positivos. Y por otra parte, los números positivos siempre son mayores que cero y siempre son mayores que los números negativos. O sea, cuando usted compara un positivo con un negativo, siempre va a ser mayor el positivo. Y no hay que comparar nada más. Bien, ahora estamos viendo la recta numérica, ¿cierto? Con los infinitos y en donde podemos encontrar cada subconjunto, que serían los enteros negativos, que marqué con color rojo, el cero, que está marcado con un color púrpura, y los de color verde, que serían los números positivos, ¿ya? Eso solamente para diferenciar cuáles son eh, los enteros de los que estamos hablando. Los enteros negativos están a la izquierda de la recta numérica, siempre, y los números positivos o los enteros positivos siempre van a quedar a la derecha. Bien, ¿y para qué sirve esto de los números enteros? Aquí voy a colocar dos ejemplos y después lo continuamos con otro video, ¿ya? El primer ejemplo es que nos sirve para representar temperaturas. Y por ejemplo, les voy a comentar que en la Antártida, de repente en pleno verano, hay mínimas de hasta 20 grados bajo cero, que se representa con el menos 20, ¿ya? En el Polo Sur, eh, ¿cierto? El centro de la Antártida, también podemos llegar a temperaturas de menos 70 grados centígrados o Celsius, ¿cierto? En invierno, que también se puede representar con un número entero, colocando el signo negativo antes del número. Por lo tanto, se transformaría en el número menos 70, ¿ya? ¿Y qué significa ese menos 70? 70 grados bajo cero. Y un dato curioso, que a lo mejor lo van a ver en física, en ciencias naturales o química o biología, que la temperatura más baja alcanzada en un laboratorio bordea aproximadamente los 273 grados Celsius bajo cero. Por eso colocamos el signo menos, aunque el signo menos aquí nos quedó separado, debemos procurar que quede junto. Así que eso yo más adelante lo voy a editar, lo voy a arreglar. Tiene que quedar el signo menos justo antes del número, para que su lectura sea correcta y sean los 273 grados bajo cero. Y también nos sirve para por ejemplo, representar alguna altura, que yo puse tres ejemplos acá, que son algunas cumbres chilenas, eh, teniendo aquí en primer lugar la más alta, que serían los Ojos del Salado, que tienen una altura de 6.893 metros sobre el nivel del mar, que si yo quiero le coloco ahí el signo positivo, porque lo podría colocar y no lo podría colocar, no lo voy a alterar eso. Y de forma análoga, también coloqué los otros dos nombres de los que le siguen. Se tiende a pensar que la cumbre más alta de Chile es la Concagua, pero la Concagua está en territorio argentino, cerca de Mendoza, muy cerca de Santiago y Valparaíso, pero está más cerca de Mendoza. Ya. Nuestra segunda cumbre más grande sería el Nevado Tres Cruces, con una altura de 6.748 metros sobre el nivel del mar. También hay positivo, ¿cierto? Porque no es una profundidad. Si fuera profundidad debería llevar el signo negativo. Y por último, nuestra tercera cumbre más alta sería el volcán Yuyayaco, que tiene una altura de 6.739 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Con esto vamos a dar por finalizado esta primera parte de una introducción de los números enteros, y en el siguiente video vamos a ver cómo podemos trabajar con estos números, cómo podemos sumar o restar y algunas reglas que es muy importante tenerlas presentes al momento de actuar, ¿ya? Así que enhorabuena, que estén muy bien y espero en el siguiente video. Un abrazo para todos ustedes.